Vamos a empezar repasando nada más de una manera, digamos, rápida, la, el uso de nuestros pinceles para todas aquellas personas que adquirieron su oferta y que además pues recibieron sus pinceles de regalo, que creo que fue algo que la semana pasada entusiasmó muchísimo a nuestros distribuidores. Entonces, voy a empezar hablando de este primer pincel, que es el pincel de polvo, que nos sirve para polvo suelto, para polvo compacto y para el pulido final. ¿Cómo hacemos el pulido final? El pulido final es, por ejemplo, incluso para difuminar y mezclar bien rubor, hacemos el pulido final y nos sirve también para hacer la terminación del contorno del óvalo facial y evitar que se nos pudiera ver alguna marquita de diferencia en esta parte del contorno. A continuación, vamos a hablar del pincel rubor. El pincel rubor, lo vamos a ver, es este. Es un pincel que también viene angular. Aquí lo están viendo. Aquí estamos viendo la parte del reverso del pincel. ¿Y cómo vamos a usar? Siempre la parte angular y la vamos a aplicar de esta parte a esta parte. Y ahora que se usa el rubor de Heidi, que es el rubor que va en esta zona, fíjense, esto nos permite hacer esta aplicación, unirlo con la parte de atrás y después difuminar y mezclar con todo el resto de mi maquillaje con la primera, con el primer pincel del que habíamos hablado. Vamos a hablar ahora de un pincel con vértice. Este es nuestro pincel con vértice. El pincel con vértice me ayuda a entrar para trabajar en las partes pequeñas. Es decir, podemos difuminar, por ejemplo, si todavía el corrector no estuvo bien mezclado, podemos difuminarlo en esta zona. Podemos trabajar si vamos a usar, por ejemplo, un contour en polvo, que el contour en polvo, por ejemplo, podría ser nuestro rubor bronce mezclado con un rubor rosa, por ejemplo. Entonces, ¿dónde iría? En la parte profunda. Y entonces, si se fijan, no abarca una zona muy grande, ¿sí? Entonces nos ayuda a entrar a esta zona. También nos ayuda a difuminar el maquillaje si quedó acumulado en esta parte donde pudiera haber pliegues. Nos ayuda también si queremos hacer, por ejemplo, un perfilado con polvo. Para las pieles muy blancas, el polvo doble acción soleado nos puede servir para hacer un perfilado, por ejemplo, un perfilado de nariz y luego perfilar punta. Y este pincel es un pincel en vértice. Si ustedes lo pueden ver, es un pincel en vértice. Déjenme ponerme yo aquí. Este es el pincel en vértice. Vamos a hablar, estos son, digamos que los tres pinceles grandes. Vamos a hablar ahora de los pinceles para párpados. Fíjense, tenemos características distintas. Tenemos el pincel plano y largo. Tenemos un pincel más redondo y más corto. Y voy a enseñarles la otra opción, que es un redondo, que es más largo. Hablo de los tres y creo que aquí podemos identificar los tres. Entonces, el primero, que es este redondo más largo, nos va a servir para aplicar lo que llamamos la sombra de transición. ¿Dónde va la sombra de transición? No es la más oscura. Puede ser un naranja, puede ser un ladrillo, puede ser un fuchsia. La sombra de transición me va a marcar la zona de la cuenca y me va a dividir el ojo en dos partes. Vean ustedes cómo es este pincel. Es redondito, es largo y entonces lo vamos a usar de esta forma, tratando de difuminar esta sombra que nos va a dividir esta zona que es párpado fijo,
perdón, párpado móvil de lo que es el párpado fijo. A continuación, vamos a poder usar este pincel, que es un pincel que si ustedes lo ven es totalmente plano. ¿Qué hacemos con este pincel? Con este pincel vamos a aplicar la sombra en párpado móvil, que la vamos a aplicar de esta manera para poder tener concentración de color. Miren, volteamos nuestro pincel y en un momento determinado podríamos usar también este pincel para aplicar la luz, que yo les recuerdo, la luz la llevamos hasta aquí y si somos piel madura, no la bajamos. ¿Por qué no la bajamos? Para no hacer el ojo con tendencia caída. Y luego tenemos este que es redondito, que vamos a trabajar junto con este pincelito. Fíjense, este es angular, si ustedes lo ven, aquí creo que pueden ver con toda claridad el ángulo y vemos aquí un redondo, pero un redondo que es más cortito. Vean la diferencia de los dos redondos, de los dos pinceles de barrilito. Uno mucho más cortito que el otro. De este ya hablamos para la sombra de transición. Vamos a hablar de este, fíjense, de este que es angular, y este nos va a ayudar para poner un punto oscuro en este punto, y poder trabajar únicamente con extremo. Es decir, la parte oscura de la profundidad ya no se usa que tengamos una profundidad, una línea oscura marcada a todo lo largo, sino que vamos a hacer énfasis aquí y quiero que vean cómo esta parte angular se adapta perfectamente a este rinconcito de nuestro ojo con el que podemos trabajar esta zonita. Después, el pincel que es más redondito y muy cortito nos podrá servir como para de esto que depositamos en este punto, poder ir abriendo hasta la mitad, abriendo color hasta la mitad, y luego vamos a tener un pincel de detalle. ¿Y cómo va a ser el pincel de detalle? Vean ustedes la diferencia. Este pincel de detalle, ya vamos hablando de pinceles muy delgaditos. ¿Qué vamos a hacer con este pincel? Vamos a entrar, si queremos usar en la parte esta que es más pequeñita, en la parte del lagrimal. Este nos sirve también si queremos hacer una luz en esta parte, incluso para quienes trabajan este punto con iluminación, es este punto. Entonces, vean el tamaño del pincelito para que lo ubiquemos. Y con este también podríamos hacer, si tenemos, por ejemplo, un párpado fijo muy pequeñito, podríamos trabajar con esta zona. Otra opción para usar este pincelito podría ser usarlo para corrector en crema, sobre todo cuando no queremos, por ejemplo, trabajar toda la zona, sino que queremos únicamente trabajar la ojera. Entonces, ¿cómo lo trabajaríamos? Lo trabajaríamos de esta forma. Si queremos trabajar con el nasogeniano, trabajamos esto y luego, como es pequeñito, difuminamos aquí. Podemos trabajar con esta línea y difuminar siempre hacia arriba, y podemos trabajar iluminando. Fíjense, todavía no tocamos labio, estamos haciendo contorno de los labios. A continuación, vamos a ver, ahora sí, cuál es el de labios, para que veamos que el de labios tiene una forma, si lo ven aquí, es pequeñito. Y entonces, este de labios va a tener dos funciones. Con la parte superior de esto, este pincel es durito, ¿sí? Entonces, con la parte superior podemos hacer delineado, que podemos usar un color de labial diferente, y después con el cuerpo del pincel, aquí creo que lo podemos ver, con el cuerpo del pincel
vamos a trabajar, yo ya me lo borré, pero rellenando nuestros labios. Ahora vamos a uno que es un pincel maravilloso y que es el angular. La principal función del angular es para poder trabajar mi ceja. ¿Cómo puedo trabajar con este pincel? Incluso si vamos a usar, por ejemplo, el cuarteto, vamos a hacer el trazo, hacemos el trazo del segundo tramo, hacemos el trazo superior, hacemos el trazo aquí y luego con la parte de arriba del pincel, ¿sí? Con la parte de angular del pincel, vamos a ir trabajando lo que sería el relleno de nuestras cejas. Este pincel también lo puedo usar para hacer delineado de párpado superior, es decir, lo humedezco con mi fixer, tomo mi tono negro o gris y voy a trabajar empezando de lagrimal, vengo por aquí y hago mi trazo de mi delineado. También me sirve para hacer el trazo del delineado inferior y me sirve también, fíjense, para darle color a el párpado inferior. Vamos a hablar por último de este pincel que se llama cutillón. El cutillón tiene muchísimas funciones. Vamos a suponer que me acabo de rizar mis pestañas. Paso número 1 para usar el cutillón, las peino antes de pasar la máscara. ¿Para qué? Para verificar con mi espejo de perfil si todas me quedaron ya a la misma altura. Entonces hago este trabajo. Vamos a suponer, este es el cutillón, vamos a suponer que me pasé, hice mi máscara, trabajé con mi máscara para pestañas, puedo terminar mi trabajo de la máscara, ¿sí? Peinando de nuevo y a lo mejor quitando algún residuo. Vamos a suponer que por aquí me manché con la máscara. Con la parte superior del cutillón hago esto y lo quito. Y otra función para trabajar el cutillón es el difuminado de mis cejas. Recuerden que nosotros podemos tener una toallita húmeda y entonces si le vamos a dar muchas funciones a nuestros pinceles, constantemente con nuestra toalla húmeda, una toalla de facial, ¿sí? Que esté húmeda, estamos limpiando nuestros pinceles, ¿sí? Lo mismo si vamos a cambiar de color, bueno, pues ya trabajé con mi pincel limpio, hasta limpio incluso en mi mano, tomo otro color, si quiero trabajar con dos colores, por ejemplo, recordamos que nuestro lápiz negro nos lo vamos a aplicar en el párpado inferior y lo vamos a fijar para que el párpado, para que el color negro no se mueva, lo vamos a fijar con sombra y entonces sobre el delineado de nuestro lápiz, pudimos usar nuestro pincel angular. Entonces, Liz, pues con esto terminamos esta breve parte de grabación de el uso de nuestro set de 11 pinceles, ya saben, con un estuche que nos permite llevarlos de manera fácil, que nos permite tenerlos también si vamos a hacer una presentación, que nos permite tener nuestro estuche abierto y tenerlos al alcance y poder ver cada uno de los pinceles, el pincel que estamos necesitando. Así que con esto terminamos este primer segmento de el uso correcto, adecuado, que además cada quien puede dar muchos usos a nuestros pinceles. Miren, por ejemplo, con este pincel angular podemos trabajar la parte también del iluminador. Con una sombra clara, nosotros podemos trabajar esta parte más iluminada. Podemos trabajar incluso un iluminador en la parte de la nariz si no tenemos punta caída y si no tenemos huesito en la nariz.
pero a grandes rasgos, este es el uso de cada uno de nuestros pinceles